trampas, que tiene artimañas que muchas veces uno no las logra visualizar, Señor, pero tú sí. Oro pues para que mis hermanos y todas las personas que van a ser alcanzados por esta transmisión puedan ser bendecidos por ti, ayudados por ti, Señor. Si hay alguien que está muy enfermo, que cree que ya no va a vivir, pero si es tu voluntad, te pido que tú lo restaures y lo levantes. No importa dónde esté, pero sobre todo que a través, Señor, de esta intervención que se va a hacer esta mañana, Señor, de tu palabra, te pedimos que toques corazones, Señor, que toques corazones. Que toque corazones, que hayan conversiones, que podamos comprender que el tiempo que estamos viviendo es difícil y que solo la oportunidad que tenemos de ser salvos es aceptando a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, como lo hicimos nosotros en el pasado. En esta mañana, pues, oro por mis hermanos, oro por cada miembro de la iglesia de Damasco, oro por el liderazgo de esta congregación, Señor, desde el pastor para todos y cada uno, los diáconos, diaconisas, presidentes de grupos, Señor, coordinadores, Dios mío, en fin, todos los supervisores, los líderes, Dios mío, cada uno de los miembros de esta congregación, oro por ellos esta mañana para pedirte que les ayudes, que te reveles a ellos, Señor, que si están alejados, que tú los atraigas de nuevo. El único que puede hacer esa obra eres tú, y nosotros lo único que podemos hacer es orar a ti por una sola razón. Nosotros sabemos que tú eres lento para la ira, pero grande en misericordia. Y esto no es un cuento que nos han contado, no, lo hemos leído en la Biblia, pero sobre todo nosotros lo hemos experimentado, que cuántas veces en condiciones difíciles tú nos has escuchado y nos has restaurado. En el nombre de Jesús pues oramos esta mañana para que tu bendición nos alcance. Y amado Espíritu Santo, al predicar tu palabra, que seas tú quien a través de mi vida se transmite para bendecir a mis hermanos y llegar hasta donde esta transmisión tú tienes determinado que llegue. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Bien, sean todos bienvenidos. Un saludo para todos ustedes que están ya aquí en esta congregación. Un saludo para las personas que nos van a oír por la radio, por las grabaciones y nos van a ver por el Facebook. Dios les bendiga. Hoy estamos estudiando las profecías de Daniel y el tema que hoy vamos a desarrollar lleva por título la profecía de las 70 semanas. Eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. La profecía de las 70 semanas. Ahí vamos a verlo en el capítulo 9 de Daniel. La profecía de las 70 semanas. La verdad central dice: Dios obra a través de la oración intercesora para atraer a las personas a sí mismo. Dios obra a través de la oración intercesora para atraer a las personas a sí mismo. O sea, la oración intercesora sirve, Dios la usa para atraer a las personas hacia Él. Fíjate qué gran importancia tiene la oración intercesora. Es un medio que Dios usa, pues también viene de Él, ¿verdad? Vamos a desarrollar un bosquejo que está dividido en 3 partes. La primera, oración de confesión. La segunda, oración de restauración. Y la tercera, la respuesta de Dios. Quiero decirle que cuando Daniel tuvo esta visión, y que hoy nosotros lo conocemos como profecía de él, ya Daniel era un anciano, tenía más de 80 años, ya era un anciano, y le tocó pues esa etapa tan tremenda. Quiero decirles que Babilonia fue conquistada por Ciro.
y la gobernó también Darío. Por eso Ciro era medo y Darío persa. Por eso el imperio se llama Medo-Persa. Ciro fue el que realmente conquistó a Babilonia y él puso por rey a Darío. O sea que Darío era un rey vasallo de Ciro. Y si los que han leído el libro de Isaías, como 150 años que esto sucediera, ya en la profecía de Isaías se le estaba mencionando hasta el nombre, Ciro, 150 años antes. Dice cómo, hermano, Dios tiene sus planes y Él los va a desarrollar y se van a cumplir a cabalidad. Muchas veces las matemáticas de los tiempos no cuadran en las profecías porque nosotros desconocemos muchas cosas. Entonces, cuando uno se pone a hacer matemáticas, no sé si ustedes ya lo han hecho, en veces no cuadra exactamente, ¿verdad? Pero porque nosotros desconocemos muchas cosas. Por ejemplo, nosotros, nuestro calendario es el calendario gregoriano, de origen romano. Los judíos tenían su propio calendario. Y el calendario judío, todos los meses son de 30 días, todos. Entonces, el año tiene 360 días. Aunque ellos de vez en cuando le agregan un submes. Es forma, ¿verdad? Pero eso, cuando ya hacemos la matemática de sumar, entonces a lo mejor no cuadra. Pero se lo voy a tratar de explicar después. Entonces, hermanos, vemos que Ciro conquistó Babilonia en el año 539 a.C. y puso a Darío el Medo a gobernar Babilonia como un rey basado. Pero para empezar nuestra primera parte, porque tenemos que ir rápido, si no, no nos va a alcanzar el tiempo como siempre. Si ustedes estuvieran aquí, vieran qué difícil es, y no pregunta hermano Misael, qué difícil es desarrollar un tema de estos en 50 minutos, muy difícil. Pero veamos la oración de confesión. Para ver la primera parte, vamos a leer versos del 1 al 6 del capítulo 9 de Daniel. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medas, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, lean el 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Leen el 4? Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Lean el 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Hasta ahí leamos. Aquí vemos al profeta. Es muy interesante, por ejemplo, dice el verso 1, el año primero de Darío, hijo de Asuero. ¿Agarran la idea de ese nombre Asuero? ¿Ya lo han oído en otra parte de la Biblia? En Esther. Pero no es este mismo. Ese es otro. Porque este Asuero, como dice aquí, que era el papá de Darío. Y el Asuero de Esther,
para que eso llegara pasaron casi 100 años después. Acuérdese que el imperio de los medos y los persas dilutó 2 siglos, casi 200 años. Entonces, tenemos que entender esas cosas, ¿verdad? Entonces no se vaya a confundir, usted predicando diga, mire, y este es este Asuero es el que era rey de este. No, se están equivocando, por eso hay que tener mucho cuidado. Y me gusta, hermano, lo que Daniel, yo quiero decirle que Daniel fue un hombre de oración, desde su juventud, Acuérdese que cuando él llegó a Babilonia, propuso en su corazón, dice la Biblia, no contaminarse con la comida del rey y las costumbres que los babilonios tenían. Propuso en su corazón. Y le pidió al encargado de la cocina ahí, era un eunuco, que no le obligaran a contaminarse con las comidas del rey, mucho menos beber vino. Y el eunuco le dijo, estás condenando mi cabeza con el rey, le dijo, porque si yo hago eso, el rey va a ver que ustedes están más desnutridos y no me queda más remedio que me maten. ¿Y qué le dijo a Daniel? Haz la prueba con nosotros por 10 días. Y durante estos 10 días danos solo legumbres. Y después de eso, haz lo que tú quieras. Eran 4 jóvenes. ¿Verdad? ¿Qué cree que pasó haciendo Daniel esos 10 días? Orando. Estuvo orando para que Dios le respondiera y el eunuco viera que realmente lo que Daniel le estaba pidiendo no era malo, sino que era bueno. Y al final de los 10 días, el rostro de Daniel y de sus 3 compañeros era mucho más chapudito, perdone la expresión aquí salvadoreña, que los otros. Entonces, pero él estuvo orando. Bueno, y ahí lo vemos cuando la cuestión de la estatua de oro, ¿verdad? ¿Qué hizo Daniel para que Dios le revelara el sueño que se le había olvidado a Nabucodonosor? Oró y oró. Y podía seguirle mencionando. Cuando harán el decreto ahí que ninguno puede adorar a otro Dios sino al rey. Y él dice que todos los días abría su ventana 3 veces al día, orando como solía hacerlo, dice la Biblia. Entonces Daniel era un hombre de oración. Yo creo que Damasco seguramente tendrá muchas personas que oran. Yo creo, ¿no? Yo siento que hay muchas personas que oran. Hay unos que tal vez oran poco, otros que oran más. Pero a medida que uno se va ejercitando en la oración, tiene que entender lo que más tiene que buscar uno es calidad de oración. Y para llegar a obtener calidad en la oración, tiene que orar uno conforme a las Escrituras y a la voluntad de Dios. Y esa es la clave para que la oración llegue a ser de calidad. Y yo a veces los he dicho en otras oportunidades, que si usted va a orar 1 hora, por decirle, o media hora, por lo menos 20 minutos deberían de ser de adoración a Dios. Por lo menos 20 minutos. Y los otros 10 de intercesión o para poner delante de Él sus necesidades. Porque también es un error que el creyente solo esté intercediendo y no ore por él. Una de las características que tiene la oración intercesora del Señor Jesús en San Juan 17, que el Señor Jesús primero oró por él y después oró por la iglesia. Fíjese que el Señor en esa oración no ora por el mundo. No, Él no ora por el mundo. Y aún hoy, ya el Señor no intercede por el mundo. Es posible que me critiquen por lo que estoy diciendo. No, el Señor Jesús no intercede por el mundo, intercede por los que son
inscritos en el libro de la vida. Él es intercesor. ¿Y ahora quién tiene que orar por el mundo? La iglesia. Nosotros tenemos que orar por el mundo. Es más, debemos de tener una listita, ¿verdad? De gente que quisieran, que uno quisiera que se convirtieran. Debía tener su listita uno, ¿va? Y ponerle ahí, Señor, esta gente. Y verlos como uno, como que si están en el infierno, ¿va? Para que la intercesión sea poderosa. Sentir el dolor que la gente va a tener. Sentir el sufrimiento. Porque después, ¿para qué? Si se fueron ya no hay oportunidad. Entonces que Dios les dé la oportunidad. Es posible que ni podamos ir a hablarles porque usted puede conocer gente en otras partes del mundo que sabe que a lo mejor se van a perder, pero si usted ora por ellos, a lo mejor los va a encontrar allá con Jesucristo cuando llegamos con Él. Pues entonces vemos que Daniel era un hombre de oración, eso es muy importante. Pero fíjese que también se dirigió por las Escrituras para hacer esta oración. ¿Qué fue lo que él hizo? Dice, y en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Miré atentamente en los libros. ¿Qué quiere decir? ¿Leyó la Biblia? Por eso es tan importante que los creyentes lean la Biblia. Porque hoy están preocupados por todo. ¿Pero por qué no leemos la Biblia para que sepamos el momento que estamos viviendo? Ya de historia, ¿para qué? Pues si no está escrita toda la historia. Que sepamos este momento que estamos viviendo. Esto está por terminar, hermano. Esto está por terminar. Y poco a poco vamos a ir viendo más eso. Pero vea qué interesante, pues, cómo Daniel, y donde él vio que en la matemática de él daban los 70 años, dijo, ya es el tiempo que Jerusalén sea reconstruida. ¿Qué tengo que hacer? Orar a Dios. Y empieza a orar. ¿Se da cuenta la importancia de la oración? Nosotros tenemos que orar, hermanos. Yo ya se los he dicho tantas veces. No se vaya a su casa si no ha orado y no se acueste si no ha leído la Biblia. Son dos cosas vitales. Pero dedicarle, aunque pues yo sé que hay gente que no puede orar, vaya por A, B o C motivo, pero cuando uno quiere puede. El que quiere puede, por muy ocupado que esté, ya que estamos limitados por tiempo y espacio. Eso si una gente tiene que entrar a trabajar a las 7 de la mañana y para orar un rato tiene que levantarse como a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, por lo que en lo que se baña, se viste y todo prepara, tantas cosas, limitados por tiempo y espacio. Pero uno tiene que apartar tiempo siempre. No dejar que el enemigo, porque el enemigo es el que roba los momentos de oración, hermano. No crea que una de las cosas que al enemigo no le gusta que el creyente haga es orar. Y si él sabe que uno está decidido a orar, él va a buscar los medios para que uno no ore. Pero no hay que hacerle caso, hay que vencerlo en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús para romper cualquier barrera. Yo quiero que entiendan esto. Entonces vemos a Daniel allí, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Ahí habla de las costumbres que ellos tenían para hacer sus ayunos, ¿verdad? Ya pues nosotros no tenemos esa costumbre, y además el Señor Jesús dijo que cuando ayunáramos no fuéramos como los hipócritas que denudan el rostro
y se ponen ahí como, no, dijo, ustedes peínense, pónganse bien bonito y hagan ayuno aunque la gente no se dé cuenta. Hoy aquí sí, cualquiera que estuviera en ayuno, la gente se daba cuenta, pues, porque estaba vestido de silicio. El silicio era una tela gruesa, normalmente negra, y bueno, y se echaban ceniza. Era señal de duelo. Imagínense cómo ven ellos la oración, pues, sobre todo de intercesión, señal de duelo. Daniel estaba de duelo. Y si usted ve a Nehemías estaba de duelo cuando él ora. Él sentía sufrimiento por los padecimientos de sus amigos. Pero mire cómo se dirige primero, como les digo, el tiempo es un problema, se nos va así rápido. Pero oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué reconoce Daniel aquí? Que Dios es grande, que es Señor de todo. Entonces reconoce Daniel y se lo expresa, ¿verdad? Y que guarde el pacto. Mire, eso es interesante, hermano. Dios guarda el pacto, ¿ves? O sea que lo que promete lo cumple, hermano. Tanto para bien como el pacto ahí está, pues. El pacto que Dios hizo con su pueblo tenía dos elementos. Uno, bendición, y el otro, maldición. ¿Cuál era el requisito? Para que mejor fuera uno bendecido y no maldecido. El requisito era que uno obedeciera y cumpliera los mandamientos. Si cumplían y obedecían los mandamientos, iban a tener bendiciones y no se las puedo leer, pero búsquenlos ahí en Deuteronomio o en los otros libros de la ley, ahí están las bendiciones y las maldiciones. Usted puede verlo. Entonces, pero esos son requisitos y eso es lo que Daniel, guardas el pacto. ¿Cuál es el pacto que más se acuerda a usted de lo que Dios ha hecho con el ser humano? ¿Ah? Ay, cuando vino el diluvio, cuando pasó el diluvio, dijo, les prometo que no voy a volver a destruir la tierra con diluvio y a sus habitantes. Y para señal voy a poner un arco. ¿De quién es el arco iris? De Dios. Veré mi arco, dice, ¿verdad? Así dice, veré mi arco y me acordaré del pacto que he hecho con ustedes. Entonces, mire qué garantía, hermano, para los evangélicos, que Dios cumple su pacto. Si Él ha dicho que si yo acepto a Cristo, yo soy su hijo, ese es pacto, hermano. Y soy hijo de Dios, pues aunque a la gente no le guste, pero yo sí soy hijo de Dios. Cuando nací era creación de Dios, ahora soy hijo de Dios porque Jesucristo es mi hermano mayor. Probado con la Escritura. Bueno, sigamos adelante. Y dice, y hace confesión. Es eso, ¿qué es lo que Daniel estaba mirando? Que Israel era un pueblo pecador. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente. Hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Características: rebeldes, pecadores, inicuos, impíos. Ahí lo dice, rebeldes, que se han apartado de los mandamientos de Dios y de sus ordenanzas. Eso le está diciendo, pero es interesante que Daniel, él se incluye. ¿Verdad que se incluye? Hemos pecado.
¿Qué nivel tendría el nivel espiritual de Daniel? Yo creo que es un nivel muy elevado, hermano. Y además, yo les digo la verdad, Daniel estaba en una condición muy elevada, tanto del punto de vista espiritual como del punto de vista material. Él estaba, imagínense todo lo que Daniel habrá tenido, ¿cuánto le habrá dado a Nabucodonosor cuando le cumplía los sueños? Además de hacerlo jefe. O sea, Daniel era un hombre con mucha prosperidad y sin embargo intercediendo, hermano. Intercediendo. Otro había dicho, pues bueno, ni modo, Dios a mí me bendecido, yo aquí estoy, yo no me voy. Y además, entiendo que Daniel, él ha de haber muerto ahí en Babilonia, o a saber si se lo habrán llevado a Jerusalén, tal vez se lo llevaron, no dice la Escritura. Pero sí, Daniel era un hombre con una posición increíble. Ahora piensen nosotros, ¿por qué no debemos de interceder? Debemos de interceder. Es posible, no, hermano, mire, ¿qué? Pues yo me porto bien, esa es su opinión. Pero la orden de Dios, ¿qué es? Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios no lo tomó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de la condición de Dios y se humilló hasta llegar a la condición de hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hayan ustedes este sentir, dice la Biblia. O sea, qué importante es que haya en uno ese sentir. Entonces, vale la pena, hermano, que pensemos esto y tratemos de ser intercesores. Sigamos adelante. Así que él leamos del 7 al 14, por favor. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Leen el 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Leen el 10. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Lee el 14. Por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. ¿Qué ven ustedes ahí? Que Dios es un Dios justo. Que si a uno le manda algo es porque uno tiene la culpa. ¿Entiende? Por eso lo que menos tiene que hacer uno es encubrir el pecado. Y una de las cosas que el enemigo trata de hacer es que uno se haga el disimulado por el pecado. Él busca. Y hay gente que dice, y no todo el mundo lo hace, pues, ¿y qué? No, el pecado es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces Dios es justo.
Dígame usted, ¿Dios es justo? Dios es justo, hermano. O sea, lo que Él manda es porque las personas lo merecen. Él había advertido, vuelvo ahí, hay que leer ahí, me gusta mucho el Deuteronomio porque ahí Moisés recapitula toda la ley y ahí puede estar las maldiciones y las bendiciones a la obediencia. Pero entonces todas esas cosas llegó al pueblo de Israel porque ellos no cumplieron la ley y se volvieron idólatras. Y si algo detesta a Dios es la idolatría. En este momento el mundo está sumido en una idolatría crasa, hermano. Por eso tenemos que interceder mucho. Que Dios nos ayude. Porque la idolatría Dios la detesta. Y por eso vemos ahí que Dios es justo, pues. Entonces, tenemos que entender estas cosas para que nuestra oración sea verdaderamente de intercesión. Daniel, hermano, estaba intercediendo, estaba confesando que Dios es justo y que la verdad era que el pueblo de Israel estaba en una situación muy crítica, pero porque ellos habían tenido la culpa. Que Dios nos ayude, hermano. Así que si estamos pasando por momentos difíciles, hagamos un autoexamen y digámosle al Señor, Señor, tienes razón. Me ha venido esto por esto, esto y esto y esto. Hoy, si usted está pasando por una situación de estas difíciles y no ha hecho nada de eso, dígale al Señor que le revele, que le dé sabiduría y que le dé paciencia para saber esperar y oír la voz del Señor. Entienda esto esta mañana. Entonces vemos allí que la oración de Daniel es, además de ser preciosa, muy interesante. Dios todavía espera la obediencia de su pueblo. Jesús enseñó, si me amáis, guardad mis mandamientos, a Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús lo enseñó. Él espera, ¿no? Cuando un creyente reconoce el pecado de su vida, el arrepentimiento y la confesión traerán perdón y restauración, como dice 1 Juan 1:9. Que Dios, si confesamos nuestros pecados, Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la fidelidad de Dios asegura esto a los creyentes. O sea, el remedio, hermano, si yo he cometido pecado, si usted ha cometido pecado, hay que confesarlo. Y en esto nadie le va a ayudar, hermano. Usted tiene que hacerlo. De rodillas, con dolor, con sufrimiento. Porque, hermano, pecar es volver a echarle el sufrimiento a Cristo, como que si le faltara todavía. Entonces, que Dios nos ayude a entender estas cosas. Veamos la oración por restauración. Leamos los versos 15 y 16, por favor, del capítulo 9. Dice el verso 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Lean el 16. Oh Señor, léalo duro, hermano. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. ¿Le gusta a usted que digan, para ser como fulano, mejor no? Jerusalén en este momento era el oprobio de los pueblos. Jerusalén, Israel en este momento era lo peor de los pueblos. Nadie se quería ir para Jerusalén.
Hoy toda la gente se quiere ir para Estados Unidos, como que de allá estuviera la gloria. Pero todos quieren irse para allá, pues está bien. Lo peor que están haciendo, mandando a los bichitos solitos, mira, a los muchachitos, a los niñitos de 3, 4 años los mandan con los coyotes ahí. Imagínense qué sufrimiento tendrán esas criaturitas. Pero en este momento el pueblo de Israel estaba pasando por eso. ¿Por qué? Porque habían actuado impíamente. Vuelve otra vez Daniel a recalcar que Dios es justo. Y hasta hoy Dios sigue siendo justo. Dios es justo. Recalca Daniel, hemos hecho impíamente, hemos pecado, estamos en desgracia por nuestras culpas. Israel ahora está arruinado, está ahí todo destruido. Pero Señor, aparta la ira de Jerusalén. Ya es suficiente, Señor. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo no lo sé. Pero restaura a Israel. Acuérdate que tú sacaste a tu pueblo de Egipto. Acuérdate de las grandes señales que tú hiciste sacando a tu pueblo de Egipto, y te hiciste un nombre grande cuando la gente oía que habías abierto el mar rojo, cuando la gente oía que les mandabas maná, cuando la gente oía que les hacías sacar agua de la peña, cuando la gente oía que les mandaba codornices. La gente admiraba al Dios de Israel, y ahora la gente está asombrada porque el pueblo de Israel está en miseria, pero porque tu ira nos ha alcanzado. Ahora mi oración de intercesión es que apartes tu ira sobre este pueblo, porque es tu heredad, tuyo es este pueblo. No estoy orando como que Israel fuera mío, es tu pueblo. Yo sencillamente estoy orando, Señor, para que tú tengas misericordia. El día que cada creyente de Damasco empiece a sentir este sufrimiento por Aguachapán, el día que los creyentes de Damasco empezamos a sentir un sufrimiento por El Salvador, creo que puede venir un avivamiento que va a sacudir los cimientos religiosos de los pueblos. Gloria a Él. Ojalá, hermanos, que por lo menos algunas lagrimitas vayan a la redoma de Dios por nuestros pueblos. Aunque no valgamos nada, aunque no figuremos, pero que delante de Dios seamos intercesores. ¿Cómo voy a querer yo que mis vecinos se pierdan? Yo no quiero. ¿Cómo voy a querer yo que la gente de Huachapán se pierda? Yo no quiero. Entonces, hermano, Dios ve esas cosas. Porque aquí vamos a ver que Dios le respondió a Daniel. Y él ora por el favor de Dios. Leamos versos 17 al 19, por favor. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Lean el 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual has invocado tu nombre. ¿Por qué no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias? Lean conmigo el 19, por favor. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tarde por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué oración más bella, ¿verdad? Ora por el favor de Dios. Pídale a Dios que favorezca a Huachapán, hermano. Pida a Dios que favorezca nuestra ciudad. Es lo que Daniel está haciendo. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Oye la oración de tu siervo.
abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Él está usando, hermano, unos términos que son muy lindos, de verdad. Como que si Dios tuviera cerrado los ojos y Él le dice, abre tus ojos, Señor. Como si tuviera cerrado sus oídos, abre tus oídos y escucha. Vuelve a vernos, Señor. Baja tu rostro y mira a este pueblo. Esta ciudad que fue el lugar donde hubieron gente fieles, donde hubieron gente que verdaderamente te adoraban, y mira hoy las desolaciones. Restáuranos, Señor, restaura. Qué fe, ¿verdad? Restáuranos. Pero me gusta mucho que dice, no te estoy pidiendo esto porque nosotros merezcamos. No, nosotros no merecemos nada. Sencillamente te estoy pidiendo esto amparados en tus grandes misericordias. Por las misericordias de Jehová, dijo el profeta, no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. O sea, esa es una garantía para nosotros también, hermano. Que Dios es lento para él la ira, pero grande en misericordia. ¿Por qué cree que Jonás no le obedeció a Dios para ir a predicar a Nínive? Porque él sabía que Dios tenía mucha misericordia. Y él sabía que si ellos atendían el mensaje, Dios los iba a perdonar. Y lo que menos Jonás quería era que él perdonara a Nínive. Jonás de todo su corazón hubiera querido que Dios hiciera a Nínive como a Sodoma y Gomorra. Por eso él se fue a un cerrito por allí y se quedó esperando a ver qué le pasaba a Nínive. Pero ya Dios los había perdonado. Y eso es lo que Jonás le dijo. Yo por eso me fui, le dijo. Porque yo sabía que los ibas a perdonar. Y Dios lo convenció con la calabaza, ¿verdad? ¿Te costó algo a ti esa calabaza? No, le dijo, nada. A mí sí me cuesta, le dijo. Hay como 120,000 personas que no saben distinguir entre la derecha ni la izquierda. Voy que se pierdan, no se han arrepentido y los perdono. Amparados en tu misericordia, y eso podemos hacerlo nosotros también. No venimos delante de ti en nuestras propias justicias. Nosotros tenemos una gran ventaja que Daniel no tenía. Nosotros tenemos algo maravilloso. No venimos con nuestra propia justicia, no. Venimos en el nombre de Jesús. Eso Daniel no lo tenía, hermano. Venimos en el nombre de Jesús. Venimos amparados en la justicia de Jesús. Y le aseguro que Dios nos va a escuchar. Vamos a ir terminando ya. Vamos a dedicarle un ratito. Dios envía un mensaje. Leamos los versos 20 al 23, por favor. Dice el verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Lean el 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Leen el 23, por favor, con voz muy fuerte. Y al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cómo era Daniel para Dios?
¿Y usted cómo se considera? Yo me considero muy amado, hermano. ¿Y usted se considera muy amado? Diga esta mañana, yo soy amado de Dios. Dígalo, que oigan los del Facebook, que nosotros somos muy amados de Dios como Daniel. Gloria al Señor. Entonces le manda el Señor la respuesta. Dios respondió a Daniel mientras oraba, enviando al ángel Gabriel con un mensaje. En este mensaje Daniel recibió información sobre el plan de Dios para el futuro del pueblo judío, un plan que afectaría al mundo entero. En parte la experiencia de Daniel ofrece un recordatorio importante. Dios a veces responde al clamor de su pueblo mientras éste clama, en caso de él. Dios le respondió mientras estaba orando. Otras veces Dios no responde así. Esta es evidencia de que Dios bendice a quienes lo siguen. La atención de Dios a nuestro clamor muestra cuánto ama y estima a su pueblo. O sea, si Dios, hermano, está atento a usted, por una sencilla razón, Dios le ama. Y aquí lo vemos en Daniel. Imagínense, para que le haya mandado un ángel y de lo más de la jerarquía del cielo. Porque este Gabriel, imagínense, después lo mandó, pero mire qué conocimiento, te voy a explicar, te voy a dar sabiduría. ¿El ángel? Pero claro, no es que fuera de él era un mensajero, es el mensajero que el Padre le había dado al ángel para que se lo llevara a Daniel. Porque hay gente que cometen el error que quieren adorar a los ángeles. Los ángeles no tienen la dignidad para que se adoren. El único que tiene dignidad para que se adore es Jesucristo y toda la Trinidad divina. Ellos sí. ¿Por qué? Porque solo uno es Dios, de ahí nadie más. Sea ángel, arcángel, serafín, querubín, ser humano, son creación de Dios y no pueden ni deben de ser adorados. Entonces, porque usted no ve a Daniel que se arrodilla delante del ángel, no. Pero el ángel viene y le dice, te voy a dar sabiduría para que entiendan. Ahora veamos así rápidamente, porque esto está muy interesante. Leamos los versos 24 al 27. Dice el verso 24, ¿cómo estamos terminando? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Leen el 25? ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Lean el 27 conmigo, por favor. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Ese es el mensaje o la respuesta que Dios le manda a Daniel por su oración. Cuando Él le manda esta respuesta, aquí está, hermano, involucrando a toda la historia de la humanidad.
a toda la historia. Aquí ya no es que se queden algunos ahí, no. Les traigo un dato aquí. La profecía de Daniel, esto que estamos estudiando su oración, fue más o menos en el año 539 antes de Cristo. Edra fue enviado, porque aquí así dice, ¿verdad? ¿Cuándo van a empezar las 70 semanas? 70 semanas están determinadas en el verso 24 sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y oiga esto, sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuándo es que empieza el periodo entonces? Según el verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro con tiempos angustiosos. O sea que el tiempo de las 70 semanas se tienen que empezar cronológicamente desde la orden. ¿Quién fue el que dio la orden que Esdras subiera? ¿Fue el rey? No, el que le dio la orden a Esdras. Ciro hizo la invitación y se fueron unos, ¿verdad? Pero el que dio la orden fue el rey Artajerjes en el año 458 antes de Cristo. Si usted ve, desde que tiene la profecía de Daniel hasta el rey Artajerjes hay como casi 100 años. Entonces ese tiempo pasó allí. Ahí estuvieron todos los reyes, ahí estuvo Ciro, estuvo Darío, estuvieron todos estos Jerjes y Artajerjes que han habido, pero el que dio la orden a Esdras fue el rey Artajerjes. Y él llevaba un decreto del rey. Ahora, ellos llegaron, le digo a ellos porque no fue solo Esdras, fue también Zorobabel, fue también Nehemías. Nehemías fue despuesito. Ellos llegaron primero. Y claro, como Esdras era un levita, escriba de las familias sacerdotales, Esdras, un gran hombre que yo pienso que a lo mejor nació él en el cautiverio, pero Dios lo usó desde chiquito, desde pequeño, y él empezó a estudiar la Biblia sin que nadie se le enseñara. Esdras se sabía de memoria todo el Antiguo Testamento. Y también fue con ellos Ageo. ¿Ya han oído hablar de Ageo? Fue con ellos también. Porque el problema es que ellos llegaron a Jerusalén, y usted puede leerlos en Esdras y en Nehemías, que llegaron a Jerusalén y lo primero que empezaron, ¿saben qué fue lo primerito que hicieron ellos? Los que han leído la Biblia, ¿qué fue lo primerito? Lo primerito que hicieron fue hacer el altar. Eso fue lo primero que hicieron en el lugar donde el altar había estado. Limpiaron todo y levantaron al altar para empezar a hacer holocaustos y sacrificios, porque le tenían miedo a la gente. Y empezaron a reconstruir el templo. Y lo levantaron, hermano. Pero hubo una opresión. Ahí hay unos personajes, uno llamado Tobías y todo eso, ¿verdad? Enemigos de Israel.
que querían matarlo, pero no y que escribían cartas al rey, y muchas veces este mismo rey Artajerjes ordenó que se detuviera la construcción del templo. Él ordenó, pero después cuando el profeta Ageo le da la profecía que Dios quiere que reconstruyan, empiezan otra vez a reconstruir. ¿Pero por qué? Porque aquí había dicho, mire, ¿sabe pues si entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos? Fíjate que habla, la plaza habla de lo que es el templo y todo lo que tenía alrededor, y los muros también. Ahí es donde entra Nehemías. Y dice la Biblia, refiriéndose a Nehemías, que solo se quitaba la ropa solo para bañarse. Y en una mano tenían la espada y con la otra estaban trabajando. No dormían porque de día trabajaban y de noche eran seguridad. Pero lo hicieron, fíjese. Ahora, ¿cuántos años pasó realmente reconstruir Jerusalén, el templo y todo eso? ¿Cuántos años creen que pasó? Bíblicamente hablando, habrá 7 semanas. Ese primer periodo, 7 semanas, es la época de la reconstrucción del templo, o sea, y de Jerusalén, 49 años. ¿Qué pasó? Para que Jerusalén volviera a ser otra. No creo que fue fácil. No fue fácil. Primero que nadie quería vivir en Jerusalén. Usted ve en Nehemías. Hasta premios les daban para los que quisieran vivir en Jerusalén. Pero pasaron 49 años en la reconstrucción. Luego viene el periodo de 62 semanas, que son 434 años. En esos 434 años hubieron diversos imperios. Ahí están los medos, están los griegos y los romanos. En esos 62 semanas, que son 434 años, más de 4 siglos. Y aquí dice, mire, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza. Vaya, dice, pero, dice el verso 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán sus devastaciones. Está dando otra profecía. Vaya, imagínense, pero, ojo, pasó bastante tiempo, porque son 434 años. Y al final de esos 434 más los 49, que se sumarían 483 años, después de este tiempo, vino el Señor Jesús. ¿En qué tiempo vino el Señor que se manifestó en carne? Era un tiempo determinado por Dios. Él lo tenía determinado. No nació el Señor Jesús, nada, era el momento adecuado. Vino primero el nacimiento de Juan el Bautista. 6 meses después nació el Señor Jesús. Se supone que el Señor Jesús nació en el año 1. Pero es interesante que no hubo año 0. Eso resta también. Hubo año 1. O sea, el año 1 fue para la época antes de Cristo y para la época después de Cristo. Y el Señor Jesús nació en ese año 1. Por eso es que Él inicia su ministerio, y tal parece que el final de estas 62 semanas es con el bautismo de Jesús.
que sucedió más o menos, al Señor lo bautizaron entre 26 o 27 años, ¿verdad, pastor? Más o menos el Señor Jesús cuando lo bautizaron tenían 26 o 27 años. Y de ahí se terminó el periodo de las 62 semanas, más las 7 que habían pasado. Son semanas de años, ¿verdad? Cuando habla ahí son semanas de años, 7 años. 7 años es una semana de años. Entonces, con el bautismo del Señor, y ahí empieza su ministerio él. Entonces, vemos, y luego viene, cuando termina con el bautismo del Señor y empieza su ministerio, y le quita la vida, no por sí, dice ahí la Biblia en Daniel, ¿verdad? O sea, al Señor, Él no cometió suicidio ni nada. Él murió porque quiso morir en beneficio de todos nosotros y no se la quitaron porque fueron más fuertes, no. Él dispuso su vida. Algo increíble, ¿verdad, hermano? Algo increíble. Pero el Señor lo hizo, ¿sí? Y termina su ministerio, lo matan, lo ponen en la cruz del Calvario, lo entierran, lo ponen en una tumba, pero al tercer día resucita de los muertos. Él resucita de los muertos y pasa 40 días con los suyos, dándoles pruebas indubitables que Él estaba vivo. Caminó con ellos, platicó con ellos, comió con ellos, se les aparecía, se les desaparecía, pero Él demostraba que estaba vivo. Hizo milagros con ellos, ya otra gente ya no lo vio, pero ellos sí, para fortalecer la fe y darles la seguridad que Él estaba vivo y que iba a estar con ellos para siempre. A los 40 días sube al cielo y les dice: no se vayan de Jerusalén, sino quédense hasta que reciban poder desde lo alto. La promesa que yo les dije que les mandaría del Padre. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo. 10 días después, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo viene sobre la iglesia. De allí empieza la era de la iglesia, hermano, que ni más ni menos que la dispensación de la gracia que estamos viviendo en este momento. Cuando el Señor rapte a la iglesia, que eso es lo más anhelado para un cristiano, empieza la semana 70. Por eso es que les dice él, empieza la semana 70, es donde viene el anticristo, hace un pacto con el pueblo de Israel, porque él los engaña. Y lo primero que va a hacer es reconstruirle en pocos días el templo de Jerusalén. Y lo va a hacer exactamente como Salomón lo hizo, con todo idéntico, todo el oro y todo. Los israelitas ya tienen todo el material para hacer ese templo. Y no sé si ustedes saben, pero hay judíos ortodoxos que en estos días acaban de ungir al Mesías, en estos días. Ya lo ungieron como el nuevo Mesías. ¿Cómo le respondiera usted a un judío que le diga eso? ¿Ah? ¿Cómo le respondió? Ya lo ungieron. Ya va a ver que ya van a empezar de repente le van a llegar noticias ahí por el Facebook que ya anda el hombre ahí predicando y todo. Y judío. Es sencillo. Jesús dijo: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. No les crean, dijo. Muchos. Así que a mí hay hermanos que me han llamado. Y no se aflige usted, hermano. ¿Qué me voy a afligir? Le digo, yo no me aflijo para nada. El que me ha prometido, yo sé quién es y yo sé que confío en Él y Él no me va a fallar y punto.
Así que el anticristo va a hacer el pacto con el pueblo de Israel y por eso la gran tribulación está dividida en dos periodos. El primer periodo de 3 años y medio, donde el anticristo ahí está haciendo sacrificios y todo en el templo. Él está haciendo ahí. Pero a la mitad del periodo de la semana 70, rompe el pacto con Israel y va a decir, nada, aquí yo soy Dios y me tienen que adorar. Entonces el pueblo de Israel empieza a oír en una manera muy milagrosa. Dios los va a ir guardando. Van a morir muchos israelitas, muchos. Porque en ese tiempo ya los gentiles van a estar recontrasellados ya. Y el anticristo dice aquí que va a hacer leámoslo mejor de la Biblia para que lo entendamos más. Y por otra semana conferirá el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación de lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. O sea, él va a suspender las ofrendas y los sacrificios porque él se va a sentar y va a contaminar el santuario diciendo que él es Dios. Les hablé de Antíoco Epífanes antes, ¿verdad? Aquel capitán general que él sacrificó cerdos, pero era un tipo del anticristo que iba a venir. Este no quita los sacrificios, ¿verdad? Y las ofrendas. ¿Qué quiere decir? Habían ofrendas por el pecado y todas esas cosas. Él quita todo eso y se sienta en el lugar santísimo diciendo yo soy Dios y adóreme. Y lo deja el Señor 3 años y medio. Y los 3 años y medio, cuando ya esté para derrotar a los israelitas, decide el Señor bajar allá donde está con nosotros en la nube y viene a la tierra y pone su pie en el monte de los olivos. Y en el monte de los olivos se abre para hacer un gran estadio donde se va a librar la gran batalla de Armagedón, todos los ejércitos del anticristo que vendrán de diferentes lugares para pelear con el Cordero y con el pueblo de los santos, y nosotros vamos a estar detrásito montados en caballos blancos. No vamos a tener ni una espada ni nada, y no vamos a tener que pelear, porque el mismo Señor que descendió del cielo con voz de mando y trompeta de Dios, Él mismo con la espada de su boca los va a acabar a todos de un solo. Y al anticristo y al falso profeta los va a dar vivos y los va a lanzar al infierno. Hay una secta por ahí que dicen que no hay infierno. No les crean, hay infierno. Y al diablo que engañaba a la gente va a venir un arcángel poderoso con una gran cadena en la mano y lo va a amarrar y lo va a atar y lo va a meter al abismo y lo va a sellar ahí, y empieza ni más ni menos que el periodo de 1000 años. Que Dios me les bendiga, hermanos. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios todavía? Gloria al Señor. Vamos a pedirle a nuestro hermano pastor que él dé un llamadito y una oración, y que el Señor les bendiga. Se van a dar, porque si ya sucedieron las 7 semanas, si ya pasaron y se cumplió lo de las 62 semanas, o sea 69,
porque no se va a cumplir las 70. Amén. ¿Sabe alguien que hubo un Mesías que lo mataron crucificado? Todo el mundo lo sabe. Hace como una semana y media estábamos celebrando, estábamos, ¿verdad?, que Jesucristo vivió, murió y resucitó y se fue a los cielos. La vida, pasión y muerte de Cristo. O sea, todo el mundo lo sabe. Ese fue el final de las 62 semanas. Quiere decir que las 70 va a venir. Entre las 69 y las 70, ¿cuántos años han pasado, hermano? Aproximadamente 2021 años. Son años de gracia y años de espera de Dios a usted y a mí. Dios tiene 2000 años de estarlo esperando a usted. Y todavía le va a dar unos dillitas. Yo diría, no haga esperar más a Dios. Así que mientras la iglesia ora, inclina su rostro y le dice: Señor, mi papá, Señor, necesita salvación.